a todos. Vamos a entamar con una conferencia de tema asturiano que, como muchos sabéis, porque venís de Abezo, hacemos una vez al mes desde vaya 10 años. Estamos acabando el 10º año de estos cursos, por llamarlos así, de cultura asturiana, dados siempre por gente realmente importante en el tema que se trata. En este caso, Xulio Viejo, que es doctor en Filología Románica por la Universidad de Oviedo. Pero bueno, voy a introducir un poquitín el tema para calentar motores, ¿no? El tema de los sistemas denominativos, del dar nombre a las personas, y es realmente fascinante y no solemos pensar en él, ¿no? Porque al largo de los siglos, después de tropezar con milenta factores que influyen en este asunto, llegues a consolidar un patrimonio onomástico realmente singular del país en el que estás, ¿no? Esos factores, si pones el foco en el origen de la onomástica romance asturiana, lógicamente hay que prestar atención al momento en el que el latín romano choca, por decir así, con las tradiciones prerromanas, indígenas, célticas, de alguna manera, indoeuropeas, después con las germánicas y visigodas, con las cristianas, en fin. Hay una mecedura de elementos culturales que fae que el tema, desde el punto de vista de la investigación científica, sea del máximo interés. Entonces, el foco vamos a ponerlo en principio en el momento precisamente de esa formación de la onomástica romance. Y más allá de lo que es el repertorio de nombres, o la su etimología y el significado de esas raíces, de ese origen, ¿no?, etimológico, o más allá de la su función social, trátase también de desentrañar cuáles fueron esos pasos, esos factores que influyen, los nomatos, los nombres vinculados al territorio, los nombres de familia, no solo el nombre personal, etcétera. Son un montón de circunstancias. Y donde, perdón, hay que apague el móvil. Así. Y donde furaca, donde trabaja a fondo el investigador, qué fontes atopa, investiga. Pues viniendo para acá, yo pensé que de eso había que dar alguna pista, yo no sé si les vas a dar tú, pero parece que hay dos tipos de fontes, ¿no? Unas son las escritas en pergamín, un papel, lo que hubiera en aquel momento, que podríamos llamar en general las fontes escritas, ¿no?, como pueden ser las crónicas, biografías, cartularios, documentación diplomática, documentación monacal de monasterios, de iglesias, de catedrales, ¿no?, que no tendrá la catedral de Oviedo, ¿no? Ese tipo de documentación, notariales también, ¿no?, ese tipo de documentación escrita documental. Pero yo está la otra documentación que también es escrita, pero escrita en piedra, ¿no?, las fuentes epigráficas, ¿no? La epigrafía en aquella época antigua y sin duda una fuente fundamental para la investigación de la onomástica, y con el paso de los siglos y la historia resulten también fundamentales, pues por ejemplo les de los escudos nobiliarios, ¿no? Ya que venía pensando en ello viniendo de casa, y recuerdo, por si no lo conocéis, yo una curiosidad, pero que merece la pena comentar, no sé si conocéis el Palacio de Mon en San Martín de Oscos, ¿no? Palacio de Mon, que es un palacio del siglo XVIII, tiene en la fachada los dos escudos barrocos más impresionantes de Asturias, y algo verdaderamente espectacular. Bueno, pues cada escudo de esos
ten 2 cuarteles, cada cuartel está dedicado a una familia, y es decir, en los 2 escudos lleves los nombres de 4 grandes familias de la comarca de los Oscos, ¿no? Por ejemplo, el primer escudo tiene 2 referencias, que lleva uno a la casa de los Valledor y el otro cuartel lleva a la casa de Ibias, todos con la sola divisa nobiliaria, por decir así, entre comillas, ¿no? La divisa familiar. Y en el otro escudo está el cuartel dedicado a la casa de Mon, tercer patronímico, tercer nombre de familia, y el segundo cuartel está dedicado a la casa de Velarde, con la curiosidad de que, así como todas las divisas son de tipo, los de, bueno, luego diré que eu bien, pero quirosano de alma, ¿no? De alma quirosana, non lle decir debaixo de Dios la casa de Quirós, ¿no? Y otra cosa, el cuartel de los Velarde, que no, una vez que lo lees no lo olvidas nunca, dice: Velarde que la sierpe mató, con la infanta se casó. Y esa frase resume en piedra, que es realmente increíble, una leyenda muy conocida en los Oscos, muy famosa, de un plebeyo que era este Velarde. Bueno, no os la voy a contar, ¿no? Que fue el único que aceptó un reto para matar un enorme cuélebre que amedrentaba o amurniaba, ¿no? a toda la población, y fue el único que se enfrentó, ¿no? Y bueno, y esa leyenda, y muy conocida en los Oscos, que sigue hasta que el noble da ahí como esposa a la Sofía, ¿no? Cosa hoy un poco fuera realmente de anacrónica, ¿no? Totalmente anacrónica. Bueno, pues hasta una leyenda importante queda grabada en piedra, y los nombres que recoge. De todas esas fuentes, supongo, de toda esa trayectoria histórica que va perfilando un corpus onomástico asturiano, y es de lo que nos va a hablar Xulio Viejo, que voy a decir, lógicamente, unas palabras de él, ¿no? Xulio es doctor en filología románica por la Universidad de Oviedo, y ya el año 96 defendió la tesis doctoral precisamente con este mismo tema de la onomástica personal asturiana, ¿no? Aquella tesis estaba enmarcada en un proyecto internacional que se llamaba Patrón, ¿no? Patrón, que es patronímica románica, ¿no? Que de aquella coordinaba en Asturias Ana María Cano, ¿no? Él acabó hizo los estudios, la investigación, los estudios como investigador, formóse en la Universidad de Oviedo, pero también en la Universidad de Trier, en Alemania, ¿no? Fue profesor de la universidad desde el año 94, y es miembro, sobre todo su labor de investigación desenvuélvese dentro del grupo de investigación de la Universidad de Oviedo, activo, porque yo recibo con mucha frecuencia las noticias del Seminario de Filología Asturiana, que ya como se llama este grupo de investigación, que tuvo una revista durante muchos años, yo creo que ya no la hay, ¿no? La revista de Filología Asturiana, que dirigió precisamente Xulio Viejo durante, yo creo que toda su existencia, de 2001 a 2018. Como miembro del grupo de investigación, desenvolvió una xera profesional centrada en la lingüística asturiana. Tiene publicados más de 15 libros, decenas de artículos en revistas científicas, y siempre sobre el tema lingüístico, con mayor o menor fondura, en el sentido de que pueden tratar de historia de la lengua, pueden tratar de aspectos muy concretos, temáticos, temas, ¿no? Pues la fonología, la gramática, la pragmática, la lingüística computacional,
la sociolingüística. Temas siempre concretos y mucho más concretos, ¿no? Y siempre también tocando con dos tipos de orientación. Lo que se llama técnicamente la orientación comparativa, que compara los propios estudios dentro de la lingüística asturiana con los estudios más hispánicos o románicos en una visión más amplia del fenómeno, o también los que decían antes, que son más temáticos generalistas, ¿no? Fizo llevo 4 títulos de libros imprescindibles. Entre todos ellos tienen 4 dedicados a historia, fonología y literatura, que os quiero citar porque son del máximo interés. En el campo de la historia de la lengua tiene el libro La formación histórica de la lengua asturiana, publicado por Trave Nubieu en 2003, y tiene uno mucho más reciente que es La lengua asturiana al través de los siglos, publicado por TREA aquí en Sisión hace un par de años. En el campo de la literatura tienen Lengua y cultura literaria en la Edad Media asturiano-leonesa, publicado en Nubieu en 2004, y en el campo de la fonología tienen una introducción a la fonología asturiana, publicado en Nubieu hace 3 años también, en 2021. Lo que fueron los artículos científicos tienen los publicados en revistas de filología del máximo nivel, y voy citados 3, 2 de ellas españoles, como son Verba, que es la revista de filología de la Universidad de Santiago de Compostela, y tiene Estudis Romànics, que es la revista de filología del Instituto de Estudis Catalans. Y luego tienen muchas publicaciones en una revista internacional de máximo nivel, publicada en inglés en Alemania, que se llama International Journal of the Sociology of Language. Bueno, entre otras actividades, aparte de encontrar tiempo para escribir cuentos, poesía y novela, fui responsable del corpus textual del ESLEMA de la Universidad de Oviedo, un corpus producido por la Universidad de Oviedo, con el que se desenvolvió el primer traductor asturiano, que seguro que conocéis, el ESLEMA, ¿no?, que consultamos con mucha frecuencia y que atopamos en bastantes carencias y defectos, y que hay que revisar y trabajar un poco, pero es una herramienta realmente importantísima. Estamos, como comentábamos antes, esperando la segunda versión, pero eso está licitado y encargado, pero todavía no nos llegó. Fui, como comenté antes, director de la revista de Filología Asturiana, del Seminario de Filología Asturiana de la Universidad de Oviedo. Publicó también un libro que se llama Paremias Populares Asturianas en la Biblioteca de Fraseología y Paremiología del Instituto Cervantes en 2014. La paremia, si no sabéis, es una palabra bastante culta y no muy frecuente, por lo menos popularmente, que es refranero, refranes. Una paremia y un refrán. Sí, un refrán, sin más. Fui responsable también de la fantástica exposición Voces, la lengua asturiana a través de los siglos, que estuvo presentada aquí en el Instituto Viejo de Sisión, y que era un repaso a la historia de la lengua realmente importante y muy didáctico y muy gráfico. Y en lo que creo que sigue en lo del Padre Galo, ¿no? Desde 2021 y es director científico del proyecto Fernán Coronas, el Padre Galo, entamado a comunia por la Fundación Valdesalas, la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias, que trata de recopilar, catalogar, digitalizar y subir a la red todo el material fecho y escrito por este fabuloso autor nació a finales del siglo XIX y murió el año 39, que es el Padre Galo, ¿no? Natural, no habrá que decirlo porque lo sabéis, es de Cadabeu y que murió en el hospital de Chuarca bastante enfermo. Bueno,
Y nada más que decir de ti, Julio, no quiero robarte más tiempo, todo es tuyo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues... buenas tardes a todos. Préstame pues mucho estar aquí. Agradezo la invitación a la xente de Astura y del Ateneo Obrero de Xixón y por supuesto la presentación tan amable que me fai Amadeu. La verdad es que el tema de la conferencia, cuando me lo propusieron va un mes, en un encuentro que tuvimos en Ubieu, y una especie de golpe baixo, porque era volver sobre, casi un momento turbio de la mi existencia, que es el de cuando uno acaba de estudiar y se ponga a acabar la carrera y empiezas a hacer la tesis doctoral y pues ahí parece que se te echa el mundo en riba, ¿no? Viviendo como un autista casi en el monotema de lo que era la onomástica. Eso corre el riesgo de revertirse contra vosotros, como estos psicópatas que cuenten la mili, pues yo puedo contar la miotesis y puede ser terrible, ¿no? Enfocar así las cosas. Pero vamos a ver si lo hacemos de una manera un poquitín amena y en todo caso quedo a expensas de, si queréis hacer de alguna intervención, de alguna observación. Lo primero que me propongo sería... empezamos bien. A ver, clarificar un poco los conceptos de qué voy a hablar. ¿En qué consiste el estudio onomástico? La onomástica y el estudio de los nombres propios, que por definición son de muchos tipos. Yo voy a centrarme en la antroponimia, o sea, en los nombres de las personas, y la antroponimia histórica asturiana, desde que tenemos documentación de ella. Pero eso hay que meterlo dentro de un sistema onomástico más complejo, donde otras ramas de la ciencia onomástica incluyen la toponimia, los nombres de los lugares, la teonimia, los nombres de los dioses, la hidronimia, los nombres de los ríos, la etnonimia, nombres de pueblos, de etnias, y un montón de nimias, a veces de lo más pintoresco. Hay gente que hace tesis sobre los nombres de los medicamentos y cosas de estas. Nosotros vamos a centrarnos entonces en la antroponimia, los nombres propios de persona. Cuando hablamos de los nombres propios, hay que tener claro también una cosa. Un nombre propio, a diferencia del nombre común, no significa nada. Decimos que hay un signo denotativo, no connotativo, porque sirve para designar, para identificar a una persona, en este caso en el su entorno social, pero no significa nada, más allá de la etiqueta, de la marca que permite identificar a ese individuo. Dígolo porque a veces la aproximación que tenemos a la antroponimia, a partir de cierta literatura divulgativa de estas cosas, que se ocupa con más o menos profesionalidad de las etimologías de los nombres, pues parece que a veces plantéalo casi en términos místicos, ¿no? Pues Fredenando, ¿de dónde viene el nombre Fernando? Pues del gótico Fredenando, que tiene Frieden, que significa paz en las lenguas germánicas, y Nan, que significa valiente. Entonces, y el valiente por la paz, o la paz del valiente, hay una serie de cosas que después presuponen una serie de características psicológicas o morales del su portador. O sea, el que se llama Fernando, llámase simplemente Fernando porque pusieron el nombre de Fernando, o sea, nada más, y eso permítenos identificarlo. Y además ya ayer así, seguramente entre los propios visigodos. Cuando uno se llama Fernando, ningún visigodo estaba pensando en el valiente por la paz o en la paz del valiente, sino que probablemente, parece ser que el sistema denominativo gótico original, pues era que la raíz Frieden pues era de una rama de la familia y Nan de la otra. O sea, era como cuando llames a un hijo José Manuel, porque el padre llamase José y el otro llamase Manuel, ¿no? Entonces, funcionaban así en el sistema denominativo de los godos. O qué sé yo, por ejemplo, yo estos días veo en un yacimiento arqueológico, la cueva de Godulfo, en Grau, pues háblase de la cueva del dios Yogu, ¿no? Porque Godulfo tiene una raíz God que es Dios y Wolf que es Yogu. Nada, o sea, eso es pues la cueva de donde un paisano que se llama Godulfo seguramente igual ya lo utilizaba para esconder cosas que para que llegara al caso o para hacer quesos o para lo que fuera, o sea, pero no hay ningún tipo de rollo místico
que podamos presentar aquí ahora. Entonces, pues porque en Grau nunca se faló gótico, eso seguro, pudieron llegar los nombres góticos, pero nunca se faló gótico. Entonces, bueno, estas cosas hay que tenerlas siempre en cuenta. Son útiles para consideraciones que vendrán más adelante. Por otra parte, la onomástica o la antroponimia son disciplinas lingüísticas, o sea, estudian un determinado material lingüístico, como son los nombres propios en este caso, pero eso hay que extremarlo de otras cosas que salieron aquí un poco de pasada, como pueden ser los estudios genealógicos o heráldicos, que ya tienen que ver con el estudio histórico, el estudio social, etc. ¿Por qué digo esto? Porque volviendo un poco al merchandising onomástico que funciona por ahí, a veces tendemos a identificar, por ejemplo, el estudio de los apellidos con las etimologías, presuponiendo que la gente que comparte un apellido tiene un antepasado común. Eso no es necesariamente así. O sea, un apellido puede generarse desde focos distintos y no haber necesariamente un mismo antepasado común o tener un parentesco, ¿no? Eso tendremos que tenerlo en cuenta cuando nos metamos después en lo que sean los apellidos medievales y en el corpus de apellidos modernos, en realidad. Y la heráldica lo mismo, ¿no? La heráldica, bueno, pues hay determinadas rames familiares o determinadas rames dentro de determinados grupos que en un determinado momento pues hacen profesión de fidalguía y de aristocracia y todo esto, bueno, pues supongo que será porque no tienen nada mejor que hacer, pero en todo caso eso no afecta a todos los portadores de un apellido, ¿no? O sea, a veces pueden mercarse por ahí, hay gente que vende, pues qué sé yo, el escudo familiar de los viejos, ¿no? Y cuentan una historia tal. Nada, eso es fraudulento, no porque la información sea falsa, sino porque realmente no todos los viejos o el apellido que sea tienen por qué remontar a ese apellido o a esa heráldica, ¿no? Después, en el estudio onomástico tenemos que considerar dos cosas: el repertorio antroponímico, el onomástico, o sea, el conjunto de nombres disponibles, ¿no?, para llamar a las personas, y después el sistema denominativo, las reglas que determinen el uso y la combinación de esos nombres para identificar a una persona en el su marco social. Y eso, ahí sí hay una interferencia entre lo que sería lo propiamente lingüístico y las estructuras sociales vigentes en cada momento histórico, y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Entre otras cosas, porque eso, el sistema denominativo va a trazarnos el recorrido porque un nombre común puede convertirse en nombre propio, ¿no? Y, por otro lado, distintos tipos de antropónimos que pueden responder a funciones diferentes dentro de ese medio social, ¿no? Entonces, ahí extremos, en esa diapositiva que tenéis los nombres personales, Xuacu, Olaya, María, el que se nos ocurra, el concepto de patronímico o matronímico, que es el nombre que deriva, que identifica a una persona a través de la filiación, en el nombre del padre o de la madre en el su caso, ¿no? A ver, pongo vos ahí por un ejemplo reciente, Vladimir Vladimirovich Putin, ¿no? Este es muy reconocible, por ejemplo, los nombres rusos. Vladimir, y el nombre del paisano, Vladimirovich, dignos que el padre llamase Vladimir también, y Putin ya hay el nombre de familia, ¿no?, de una determinada parentela. Digo esto porque esto va a parecerse bastante a lo que vamos a tener en la época baxo-medieval en Asturias, ¿no? Y junto a estos patronímicos existen también, en su caso, los matronímicos, ¿no? Joan el de Teresa, Pedro el de Marusia, etcétera, etcétera, ¿no? A esto hay que juntar, pues, nombres de familia o apellidos, pero que pueden presentar distintas tipologías, porque pueden ser de familia nuclear, padre, madre, fíos, de familia extensa, si tomamos como referencia, por ejemplo, el huelo y todo el grupo familiar que se despliega a partir de los huelos, o incluso de parenteles o linaje, o sea, nombres de raza. Yo, por ejemplo, en el mío origen quirosano, aquello de las razas funcionaba bastante y era una cosa bastante asemillada a las mafias, en realidad, ¿no?, porque era un grupo parental pues amplio, ¿no?, que se veía con mucho lo que es la familia nuclear o la familia extensa. Y por supuesto tenemos, pues, los nomatos, alcuños, o sea, los sobrenombres, que son, bueno, pues, términos de uso común que se apliquen en principio para identificar un personaje individual, pero que pueden acaben de hecho convirtiéndose en nombres de familia. Los apellidos que tenemos ahora, buena parte de ellos son antiguos nomatos, que
formáronse a partir de de un uso puramente individual, pero acabaron extendiéndose a todo un grupo de parental, ¿no? Aquí entramos el tema de la motivación onomástica, o sea, ¿por qué llamamos a una persona de una determinada manera? Normalmente, como os decía antes, eso responde a una simple identificación social, y lo que prima, no es tanto, puede ser también características individuales más o menos presentes en un término de la lengua común, pero entren también nombres de familia, parentesco, bueno, todo esto que acabo de contaros, ¿no? Y lo interesante, puestos a estudiar el origen de estos formes, de los nombres, de los apellidos, serían los procedimientos anomasiológicos, o sea, qué lleva un nombre común a convertirse en un nomato, en principio, o un onomástico, un antropónimo, en definitiva, ¿no? Y ahí pues responde a mecanismos lingüísticos y cognitivos a veces realmente complejos. Yo pongo ahí metáforas, metonimias, por supuesto referencias directas, pueden cruzarse claves culturales, antropológicas muy dependientes del momento histórico, del contexto social donde se producen, y que, claro, en el estudio histórico son muy difíciles de reconstruir, porque son difíciles de reconstruir incluso en el mundo actual, ¿no? En el entorno sincrónico en el que podemos movernos. Todos seguramente conocemos casos de nomatos sintácticos, ¿no? De gente que tiene un nomato determinado. ¿Y por qué tiene ese nomato? Si nos ponemos a lucubrar, ahí puede entrar de todo, ¿no? O sea, ¿qué fai que una persona lo llamemos de esta manera? Sí, yo pensaba, preparando la conferencia, ejemplos a veces puramente metalingüísticos, porque van semiútiles para el ejemplo histórico que os voy a poner inmediatamente después. No sé, pues una persona que conocíamos en el entorno mío del barrio de Ventañés en ese momento como el mayonesu. ¿Por qué llamamos a una persona al mayonesu? ¿No? Y todo un reto. Imagináis un japonés que tenga que hacer una tesis sobre onomástica, ¿y por qué llamen a este el mayonesu? ¿No? Bueno, y era tan simple porque se apellidaba Solís, y entonces bueno, había estudiaron mayonesu, ¿no? O pensaba también, acordábame de un que era una persona que tenía un problema de crecimiento, de raquitismo, vivió años 70-80, ¿no? Configuraba por lo tanto un personaje, bueno, pues más o menos reconocible en ese entorno, y llamámoslo Durkovic. Los que tenéis cierta edad, Durkovic sonaráos porque era el portero del Ubieu, de cuando había yugoslavos, el portero yugoslavo que jugaba en el Ubieu. Bueno, podíamos quedarnos ahí en la explicación para Durkovic, ¿no? Coinciden históricamente pues el portero del Ubieu con un personaje que lo llamamos así, y punto, ¿no? La cosa era un poquitín más complicada, porque el portero del Ubieu llamase Radomir Durkovic. Ese Radomir, desde el punto de vista de la experiencia lingüística asturiana, a lo primero que se asociaba era a ratonín. Como este era menuducu, pues era como un ratonín, y por lo tanto acabamos llamándolo Durkovic, ¿no? Bueno, lo dicho, o sea, esto puedo decirlo yo desde dentro de esa comunidad que puso a funcionar ese nombre, pero si tiene que venir un experto japonés a explicar esto, seguramente tendría problemas para documentarlo, ¿no? Bueno, seguramente conocéis un montón de casos así, ¿no? Pero lo que me interesa de esta reflexión es las consecuencias metodológicas en el estudio histórico de la onomástica. Y pongo un ejemplo de un nomato histórico bien conocido y asturiano, que ya sí que tenéis ahí, el de Alfonso el Casto, el rey Alfonso el Casto. ¿Por qué llamaban a Alfonso el Casto el Casto? Bueno, hay una explicación. Primero, hay un nomato tardío, posterior a la cronología, y una cosa que se deriva de las crónicas y es fruto de una elaboración posterior al momento histórico del propio rey. ¿Cómo se justifica? Bueno, pues partimos de la base de que era un rey que no dejó descendencia, planteó problemas dinásticos, la sucesión, y esa falta de descendencia pues explicábase porque era muy casto, muy puro y muy virginal, aunque después hasta los historiadores oficiales contemporáneos, bueno, pues dieron bastantes vueltas a esto, ¿no? Que si era pues estéril, si era homosexual, o sea, en Claudio Sánchez Albornoz tiene unos párrafos ahí escacharrantes sobre la castidad de Alfonso, ¿no?
o simplemente, bueno, pues porque non deseo heredero e solucionaba ese tema de las crónicas de esta manera, ¿no? Bueno, pues yo casto y punto. Igual la cosa é un poquitín máis enredellada, porque si facemos un repaso a lo que sabemos históricamente de Alfonso el Casto, ye que una persona que tuvo problemas ya en el acceso al trono, fue cuestionada la legitimidad, cuando murió generó también problemas, tensiones políticas, y, por otra parte, las crónicas asturianas dannos, bueno, unas presuntas informaciones sobre el origen de este rey. Decíanos que era fiu del rey Fruela con una vasca, con una mujer vasca, y cuando vio el trono usurpado en un determinado momento tuvo que esconderse precisamente entre los vascos, ¿no? Ahí para que nos falen un poco de rollo xuego de tronos en el reino de Asturias entre los siglos 8 y 9, ¿no? Hay ahí pues distintos enfrentamientos dinásticos. Si vamos a las crónicas a la documentación del siglo XII, de la época del obispo Pelayo, que dio un autor que tiene cierta mala fama entre los historiadores, pero que era al final el que recogía la memoria histórica de la iglesia de Ubieu, por lo tanto la memoria histórica asturiana en esa época medieval. Didnos estas cosas, o podemos topar estas referencias a Alfonso el Casto. Bueno, ahí tenéis, Adefonsus indigne cognominatus castus, o sea, de casto nada. Ya nos dice que ahí, bueno, este indigne suena como muy fuerte, indignamente, en latín medieval, y es simplemente impropio, ¿no? Y inadecuado, que lo llamen el casto, no tiene una connotación moral tan marcada. Ya nos está diciendo que casto no significa casto, o sea, estamos volviendo al principio que os decía yo, de lo que es un nombre propio, ¿no? Que simplemente designa, pero propiamente no significa nada. Y además, diznos también que nepos Adefonsi Magni et Fruelanis Regis Filius, o sea, bueno, fiu del rey Fruela y nieto de Alfonso el Magno. Esto puede sonarnos raro porque en la historiografía contemporánea Alfonso el Magno asociámoslo al tercero, pero aquí está asociándolo al primero, y en realidad con más criterio, porque el primero dura por oposición a ese Alfonso el Mayor, el primero, Alfonso I, el nieto va a llamarse, como aparece en este segundo testimonio que tenéis ahí, Adefonsi Junioris cognomine casti, Alfonso el mozo, el nuevo, ¿no? frente al primero. Si lo ponemos en ese contexto vasco, donde supuestamente tenía los orígenes de la parte de la madre, mozu en euskera dice parte. Por lo tanto, al mejor resulta que sí, castus no tiene nada que ver con la castidad, sino con la mocedad. O sea, hay una latinización de un nombre euskera, ¿no? Euskérico en este caso, ¿no? Entonces, bueno, como veis aquí, simplemente como muy bien explicaba Amadeu en su presentación, simplemente atender el nombre, bueno, estoy en una hipótesis, para empezar, no pretendo sentar cátedra de nada, pero bueno, da casi para una película, para una serie de Netflix, ¿no? Lo que decíamos antes del Show de Tronos, bueno, aquí a partir del caspe podemos hacer toda una fabulación que nos explique ese antropónimo, ¿no? Con la suerte de que, bueno, al hacerlo de la ETA, pues quítanos de que faiga la novela Isabel San Sebastián, ¿no? Entonces eso ya es una suerte. Bueno, pues con estas consideraciones vamos a dar un repaso rápido a la antroponimia histórica asturiana. Voy a tener en cuenta este espacio que tenéis ahí, la antroponimia prerromana, la antroponimia romana, en la que vamos a tener que extremar la clásica o alto imperial, la de la época de la conquista, de la basio imperial, sobremanera a partir del siglo, bueno, 2.5, os pongo ahí, más bien a partir del siglo III, la antroponimia alto medieval, para entendernos la que sería la del reino de Asturias, la basio medieval, especialmente la que nos lleva hasta el siglo XV y muy particularmente la que nos documenta los textos ya romances, la antroponimia moderna y la antroponimia contemporánea desde el siglo XIX. Y después, bueno, según vayamos teniendo más o menos tiempo, podemos dedicar unas palabras a lo que sería la antroponimia tradicional asturiana, ¿no? Vamos entonces por partes. Bueno, la antroponimia prerromana, apareznos, tenemos una serie de nombres de personas registrados en la epigrafía de época romana de Asturias,
es importante, porque la epigrafía y de época romana son sociedades, los indígenas astures que no conocen al parecer la escritura, y únicamente tenemos esos testimonios a través ya de los propios romanos, en unas inscripciones en piedra, vamos a decir en latín. En realidad lingüísticamente desarrollan poco, aplican cuatro formulismos y muchas abreviaturas, y lo más interesante lingüísticamente y es precisamente la onomástica indígena, los nombres de las personas, de los dioses, de las tribus que nos aparecen por ahí. Son importantes porque es el único testimonio directo que tenemos, o el único presunto testimonio directo que tenemos sobre la lengua indígena de los astures, ¿no? Pero bueno, en todo caso hay un material que hay que tratar con cuidado, ¿no? Podemos asegurar, o esto permítenos decir, que la lengua, el marco lingüístico que produce esa onomástica, y una lengua indoeuropea, por lo tanto una cosa distinta, por ejemplo, de los vascos, ¿no?, a los que nos referíamos ahora, que son nombres que parece que tienen un área de difusión más amplia que la propiamente astur, porque bueno, presentan afinidades importantes con celtibérico y lusitano, por lo tanto cubren buena parte del centro y el occidente peninsular, y bueno, pueden ser nombres que tengan como motivación a veces, bueno, referencias de prestigio, héroes, figuras que ahora pues igual no tenemos ningún tipo de referencia escrita, pero que para ellos ya era importante. Quiero decir con esto que no son necesariamente nombres indicativos de lo astur, o sea, pueden referirse a zonas más amplias. Y después está la cosa importante que os decía antes, que al final no tenemos que olvidar que se nos presenten en textos de época romana, en epígrafes latinos, ¿no?, que normalmente refieren a personas que probablemente ya tienen un determinado grado de romanización o de entendimiento con el nuevo poder romano, y por lo tanto, bueno, pues eso hay que manejarlo de alguna manera. Tenéis en la diapositiva la inscripción famosa de los silúrnigos, ya que estamos aquí en Xixón, y tenéis un ejemplo de cómo funcionaba el sistema onomástico ahí. Medugenus caesaronis sibiet filio rutilio, anorum quintex, gente quilurnigorum, ¿no? O sea, Medugenus, el nombre personal, Quesaronis. Quesaronis puede ser perfectamente un nombre indígena, pero también tiene un aire romano, entonces podríamos igual abordarlo desde las dos partes. El Fiudes y Medúgenus, que tiene un nombre claramente indígena, llámase Rutilio, que es un nombre romano ya, ¿no? Por lo tanto estamos en una familia híbrida o medio aculturizada, ¿no? Y de la siguiente de los silúrnigos, ahí tendríamos un etnónimo claramente indígena, ¿no? Entonces, bueno, como veis ya, lo que se nos presenta ahí, pues es un entorno culturalmente híbrido, vamos a decirlo así, aunque sí son reconocibles tanto nombres como procedimientos denominativos que no son romanos, son claramente indígenas, ¿no?, tanto el medúgenos como la fórmula esta. Bueno, el repertorio antroponímico astur, tirar aquí de corta y pega, y todo eso que tenéis ahí. Son un montón de nombres individuales, cada uno pues préstase a un análisis específico. Hay los que, bueno, pues habría que ver hasta qué punto son realmente indígenas. Hay los, por ejemplo, que sé yo, Avilus, Avilius, puede ser un nombre perfectamente romano. Caelio, Celtius, Virius, Flaus, Flavius, son nombres que podemos explicarlos desde una base indoeuropea indígena, pero también desde una base romana. Y por ejemplo, este Silonis que tenéis ahí, lo mismo, y además atentos a él, porque después va a aparecernos como nombre real en la Alta Edad Media asturiana, ¿no? Va a haber un rey asturiano que se llama así también. Hay nombres que se repiten bastante, podían hacer parte de la moda indígena entre los astures, es decir, Ambatus, supuestamente un masculí, con el correspondiente femenino Ambata, que nos puede explicar dos topónimos ambas, el ambas de Grau y el ambas de Villaviciosa, por ejemplo, ¿no? Bot, Elan, o por ejemplo esta raíz Pent que tenéis ahí, que se repite en una familia de nombres bastante amplia, ¿no? Pentili, Pentius, Pentio, Pinto, Pintaius, que es el famoso soldado astur que está en el Museo de Bonn en Alemania, que tenéis ahí en la representación, Pintamo, Pintilus, etc. Esta familia de nombres
hay quien la explica a partir de una raíz pen, que tendría que ver con el numeral que, por ejemplo, reconocemos en el helenismo en griego, ¿no? Pen, ¿no? De pentágono, pentagrama, pentalfa, etcétera, el 5, ¿no? Y probablemente en referencia bien al quinto fiu dentro de una serie familiar, o bien vinculado, bueno, pues a una determinada concepción mágica de los números. Bueno, lo llamativo de esto es que interpretáis así las cosas, eso conecta con la serie antroponímica romana también. Hay un nombre romano quintus, que, bueno, o simplemente los números ordinales romanos que informen después nombres de persona: primus, secundus, tertius, sextus, septimius, octavius, nonius, décimos, ¿no? El máximo décimo merilio del gladiator, ¿no? En fin, que puede ser un procedimiento denominativo que funcione en distintas sociedades indoeuropeas, los propios romanos y en este caso pues los propios astures. Y eso podría explicarnos dobletes que después nos reaparecen en toponimia, por ejemplo, quintes o quintueles, que derivarían de la forma romana de ese nombre personal, pero después tenemos pintueles o pendueles, que derivaría del correspondiente indígena, ¿no? Podrían ser testimonios, bueno, pues de esa fase de hibridación o de aculturación asturromana que deja pues huellas de las dos partes implicadas, ¿no? Lo que ya el sistema denominativo romano, prerromano, o sea, el astur, el que decíamos antes, ¿no? Y tiene la particularidad de formarse, bueno, recordáis el caso de Medúgenus, o este que tenéis aquí, Tiogilus Caesari exgenta bilico, bueno, espera, que me estoy liando, Vianeglo Segi exgenta bilicorum. Vianeglo sería el nombre personal, Segei el nombre del padre, o sea, Vianeglo el de Segeo sería más o menos el nombre, y de la gente de los abílicos, ¿no? Que, bueno, esta llamada por lo menos apareció en Morcín, ¿no? Por tanto, el modelo denominativo y el nombre personal, nombre patronímico, el padre en genitivo, y después el clan, ¿no? La siente o la sientilidad en sentido amplio, como los tilúrnicos antes o los abílicos en este caso. Hay cosas bastante llamativas de todas formas en estos nombres. Por ejemplo, ese Medúgenus, a ver, no el Medúgenus. Hay un elemento suficial que se nos repite en un montón de estos nombres indígenas, que parece que nos lleven a una raíz indoeuropea genus, que es la que nos aparece en latín en genus generis, que indica filiación, parentesco, y la que nos reaparece, por ejemplo, palabras como siente, xien, xenética, xéneru, xenru, etcétera, ¿no? Se remitiríamos a una raíz, en este caso romana, pero que tendría presencia en otras lenguas indoeuropeas, y entre ellas la que podían falar los astures, ¿no? Y esa raíz genus se presenta a partir de un sufijo que se nos repite con variantes genus, ginus, quena, gilus, glus, incluso, etcétera, ¿no? Nombres como Medúgenus, Bodóquena, Cangilus, Doquinia, Elisiganum, Figenus, bueno, todos estos que tenéis aquí, y probablemente de algún otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta igual ya la forma originaria de hacer los patronímicos la lengua indígena, mientras que esos genitivos que nos aparecen aquí, Vianeglo Segei, ese Segei, podía ser el fruto de la romanización. O sea, una interpretación romana de un procedimiento compositivo de la lengua indígena. Esto es muy especulativo, pero podría tener sentido. Entonces, por eso, porque nos aparecen otros sufijos que se repiten también en estos patronímicos, estiosu, plutosi, yacosi, o icu aecu, ¿no? Caelónica, munigálico, careca, parameco, pedílicus, provesica, vendíricus. Pongo un poco el acento en estas cosas porque esa mezcigalla de formaciones patronímicas, genitivos como los romanos o este sufijo, este último especialmente en icus, puede explicarnos los apellidos en ez actuales. Los apellidos en ez de Fernández Rodríguez son apellidos de origen patronímico que se van a formar mucho más posteriormente a esta época. En principio indiquen el nombre del padre del portador original, y en la formación lingüística de este sufijo patronímico típico de la onomástica, vamos a decir, hispánica en principio, podría estar precisamente un procedimiento denominativo indígena que ya se nos documenta, como veis, en época romana, en alusión a poblaciones prerromanas.
vamos a falar después de estas formas señas. Si pasamos a la antroponimia romana, bueno, la antroponimia romana ya os decía que hay que extremar entre lo que sería la onomástica clásica y la onomástica tardorromana. Bueno, la onomástica clásica ya sabéis que es el sistema de los tres nombres, Cayo, Julio, César, Marco, Tulio, Cicerón, etcétera, que en realidad es el nombre de los patricios romanos, o sea, es una cosa más o menos minoritaria y local del mundo romano, que después en Asturias no se nos presenta con tanta regularidad. El ejemplo más marcado, pues es el de la llávana esa que tenéis ahí, de Gaius Sulpicius Ursulus y Gaius Sulpicius Africanus. Estos son indígenas, son soldados que hacían la mili en el ejército romano, son de Mieres, son de Uxu, pese que se llamen de esa manera, y probablemente el uso de los trianómina romanos, lo único que está significando aquí es la exhibición de estatus, ¿no? O sea, faen la mili en el ejército romano, conviértense en la pequeña aristocracia indígena romana y por lo tanto ponen nombres a la romana, pero esto es lo excepcional, porque realmente el procedimiento indígena, denominativo indígena, y era el que venimos de ver. De cualquier manera, este sistema de los tres nombres va a colapsar en la propia sociedad romana. A partir del siglo III, sobremanera, producense una serie de cambios sociales, extiéndese la ciudadanía romana a todo el imperio. Por lo tanto, bueno, ya no, los romanos no es solo el sistema de clanes de la ciudad de Roma original, sino, bueno, pues una sociedad mucho más abierta. Va a influir mucho la cristianización, que rompe también, favorece el sistema de familias nucleares frente a lo que era el sistema de clanes antiguo, incluso una mayor promoción de la identidad individual, ¿no? Parece que hay una tendencia que se acusa en todo lo que sería el Bajo Imperio. Y en el contexto precisamente del imperio, no son solo los nombres romanos de tradición romana los que se ponen, sino que hay toda una invasión de nombres de otras tradiciones. Los griegos, por ejemplo, los hebreos de tradición bíblica, nombres de santos, conceptos cristianos, úsense los nombres familiares, afectivos, o sea, prácticamente en esta época tardorromana, casi cualquier término de la lengua común puede aparecernos empleado como nombre personal. Y hay un repertorio de nombres tan amplísimo que prácticamente ya no hace falta sistemas de múltiple denominación. O sea, aquí parece que empieza a avanzarse que simplemente cada uno tiene un nombre particular, ¿no? Sin necesidad de referirse al clan. Bueno, pusimos ahí una serie de nombres típicos tardorromanos por oposición a los clásicos, hasta que me aburrí, porque son miles, y además ya digo que prácticamente cualquier palabra con los correspondientes derivados, aumentativos, diminutivos, etcétera, puede aparecer como nombre en esta época. ¿Cómo los documentamos y cómo podemos extremar estos dos grupos de nombres romanos por cronología, ¿no? Que sería la importancia histórica que tienen? Bueno, pues podemos tener dos fuentes: la epigrafía, las inscripciones en piedra, y, muy importante en Asturias, la toponimia. En Asturias, como idea general, prácticamente un tercio, y una cuantificación puramente intuitiva de los topónimos que tenemos, nombres de sitios en Asturias, deriven de nombres de personas. O sea, hay un patrimonio lingüístico tremendo, y además son nombres que incluyen un registro histórico importante, porque llévennos desde la época romana, por lo menos, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, si ordenamos un poco ese material, tenemos ahí una información histórica de primer orden. Claro, y un material muy sensible, porque te has puesto primero a deturpación, normalmente por castellanización, y después, simplemente a pérdida, ¿no? Ahí por las propias transformaciones del territorio, por despoblamiento, etcétera, ¿no? O sea, está perdiéndose buena parte de ese tesoro onomástico que ya digo, muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, de lo que tenemos, podemos hacer un ordenamiento básico, que serían nombres en uso anteriores al siglo V, que son los que se nos presenten con raíces onomásticas romanes y esos sufixios ana, referidos a les villes, o es
ense, ¿no?, para indicar la propiedad. Bueno, pues ahí tenéis una serie de ejemplos: Antuniana, la villa de Antonius; Sempruniana, de Sempronio; Corneliana o Corniana, de Cornelius; Llaviana, de Flavius o Labius; Cabruniana, de Calpurnius; Yorgozana, de Lucretius; Arcaiana, de Arcadius; Orellana, de Aurelius; Xiomezana, de Diomedes. Bueno, como veis, quitando el Diomedes que es muy griego, los demás son nombres romanos clásicos y tendrían esta cronología muy temprana, ¿no? Son seguramente sitios poblados y establecidos en una época relativamente temprana del imperio. Y probablemente lo mismo en casos como Avilés, de la que tenemos formes, bueno, muertes ya, pero bueno, Avillés o Aviés, de causa Avilius; Cayés o Caés, de Caius; Orillés, de Aurelius; Urbiés, de Urbilius. Bueno, hay un montón de formas más que nos remitirían a esta misma cronología, ¿no?, onomástica romana, vamos a decir clásica, y anterior al siglo V. Y después tenemos un repertorio de topónimos reconocibles, ¿no?, en la Asturias actual, porque son los que acaben en i, en e o en es, que serían los derivados de antiguos genitivos que tienen una cronología diferente. O sea, serían casos como Villaperi, por ejemplo, ¿no? La villa de Petrus, eso en latín dice Villa Petri, ¿no? Y eso fixanos Villaperi en Ubieu, o Alperi, ¿no?, el Ager Petri, el campus de Pedro; Vichasanti, Vichamarcel, etcétera, o a veces sin el elemento de referencia, ¿no?, pero serían casos como Amandi, de Amandus; Serandi, de Serandius; Mori, de Mauri; Telenti, de Terentius; Artime, de Artemius; Abuli, de Abulius, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, Vimenes, de Bemenius; o Giceñes, de Licinius. Bueno, varias cosas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que este tipo de topónimos concéntrense en todo lo que sería el noroeste de la península, es decir, en Galicia, Asturias, León, norte de Portugal, y un trazo como muy local. Son cuantitativamente muchísimos, o sea, hay un porcentaje general de la toponimia local realmente importante. Tienen particularidades lingüísticas. Por ejemplo, estas formas en es, cuando nos acaben en es, no son esperables del latín clásico. O sea, un nombre como Licinio, si tenemos que hacer el genitivo, lo propio sería que nos diera una forma Gicini o Giceñi, una cosa así, pero danos Giceñes. O sea, allí hay un cruce con distintas declinaciones, que hay un trazo muy local que podía ser característico del latín noroccidental hispánico, de la provincia de Galaicia, para entendernos, o podía ser reflexo de cruce con onomásticos xermánicos que también se nos van a xuntar a esta tipología, ¿no? Castrusín, en Cangas del Narcea, me parece que Castrusindi, Villaxermonde, Menendi, Melendi, Álvarez, Taramunde, Bremunde, Armulfe, Frexulfe, Armiche, etcétera. Esos son nombres xermánicos, pero que respeten el mismo procedimiento compositivo. ¿Qué nos dice esto? Y un fenómeno muy local que se da en el noroeste, que tiene unas características lingüísticas también muy locales dentro del latín de la época, y además aplícase a nombres xermánicos, o sea, a nombres que no funcionen antes del siglo VI o VII. Por lo tanto, este tipo de topónimos son topónimos, remítense a lugares probablemente que se están poblando, si lo cuenten los gallegos, el reino suevo. Si lo contamos desde Asturias, el reino asturiano, evidentemente, ¿no? Tenemos esa misma cronología. En realidad, lo que parece que refleja allí el colapso del mundo romano a partir de un determinado momento. Hay que reorganizar todo el poder, la propiedad, hay que pillar cacho, tratarse de pillar cacho en el territorio, y por lo tanto, pues ahí ponemos cada uno, si yo me faigo con este prau, pongo ahí rápidamente el mío nombre, ¿no? Ager Yuli, pues Arshul, que hay un topónimo que acabo de inventar, pero que podía ser perfectamente verosímil, ¿no? Y un procedimiento que funcionaría entonces entre el siglo V, o sea, llévanos a una cronología de entre el siglo V y, por poner una referencia así muy redondina, hasta el año 1000. Tenemos un documento asturiano, tenéislo ahí abajo de la diapositiva,
que nos pone un ejemplo bastante tardío de lo que sería este procedimiento compositivo, y un documento del año 975 y fala de la Villa Berulfi que fue de comité don Berulfo, o sea, la Villa Berulfi que era del conde don Berulfo, y esto es Vichagrufe en Allande. O sea, ahí tienen como partida de nacimiento muy establecida en el año, ya de una fecha relativamente tardía, ¿no? De finales del siglo X o al mejor principios del XI puede haber algún, pero en época posterior pues ya no se formen este tipo de topónimos. En todo caso, bueno, este fondo antroponímico tardorromano y el que nos va a aparecer después en la documentación escrita del Reino de Asturias. Ya tenemos documentos escritos en algo también más o menos asemejado al latín, pero bueno, vamos a dejarlo en latín, textos notariales, cartas de donación, de testamentos, ventes, etcétera. Y aquí lo que tenemos es básicamente el estado antroponímico que acabamos de describir. Mucho nome baixo romano, nomes xermánicos, los típicos nomes xermánicos ya hispánicos, ¿no? Alfonso, Rodrigo, Gonzalo, Fernando, Froila, etcétera. Aparece un número de otras procedencias lingüísticas vascos, especialmente hay un grupo de nomes de raíz vasca, García, Aita, Anaya, Velasco, Urraca, son nomes que empiezan a tener un peso importante, y bueno, menos importantes serían los grupos, los nomes árabes o judíos de tradición bíblica, Zete, Amet, Javidi, Abulfeta, Zag, por Isaac, ¿no? Que sería el nombre judío medieval asturiano, o incluso formaciones afectives, ¿no? Ahora que todavía usamos tesoro, vida, cariñín, cosas de estas, pues este tipo de formas a veces fíjense como nombres personales en la Alta Edad Media, sobre todo nombres de mujeres. Auro, Aurovita, que nos da Orvida, Casorbía, ¿no? En Chena, ¿no? La casa de Orvida. Mioro, bueno, tesoro mío, ¿no? Una cosa así, oro mío, o mi oro dulce, ¿no? Que sea el mi oro dulce, ¿no? Este tipo de formaciones son muy típicas alto medievales. Bueno, un poco la seña de identidad, lo novedoso, especialmente en la antroponimia del Reino de Asturias, serían los nombres xermánicos. Los nombres xermánicos hispánicos contrasten bastante claramente con los francos, porque bueno, remiten a grupos lingüísticos diferentes, ¿no? Los francos pues son francos, y los nombres hispánicos suelen ser nombres de tradición gótica. Y es verdad que en la península entraron otras poblaciones germánicas, por ejemplo los suevos, a los que se supone una lengua parecida a la de los francos, pero en realidad son un deseo huella onomástica. Parece que los suevos que entraron, bueno, pues eran unas bandas, pues en realidad era una banda comandada por una élite sueva, pero después el mogollón eran pues alemanes de distinto pelaje, y normalmente llevarían nombres góticos, ¿no? No hay una huella de la onomástica sueva especialmente visible en Galicia. Y en Asturias hay referencias históricas, más o menos idealizadas, a la presencia de vándalos. No tenemos tampoco mayores huellas ni idea de cómo podría ser esa onomástica vándala. Bueno, idea sí la tienen los que saben de esto, que no es el mío caso. Pero bueno, permítome citar, por dar un poquitín de nota pintoresca y que no sean todo godos, este Arias Vandaliski, que se nos documenta en un documento del año 905 y que podía corresponder con el mismo nombre, Vandaliski, el étnico de Vándalo, ¿no? Con un Vandalisque que tenemos en la toponimia en Carabia ahora, ¿no? O sea que podía haber hasta una huella de algún tipo de sustrato xermánico, no necesariamente gótico, pero bueno, y una cosa puramente testimonial. Bueno, si por no detenernos mucho en esto, si damos un repaso a los nombres personales simplemente de los reyes de la dinastía asturionesa, pues podemos hacernos una idea del panorama onomástico que tenemos, ¿no? Pelayo, pues Pelayo es un nombre típicamente tardorromano, que va a desear después de formar romances Pelao, claro, esto de Pelao suena un poco de aquella manera ahora, ¿no? O incluso este llamativo Pelé, o sea, el rey Pelé, ¿no? Teníamoslo en Asturias, pero yo creo que con bastante frecuencia en la documentación asturiana ya baixo medieval, en la romance, ¿no? Adosinda, en cambio la mujer ya sería un nombre xermánico que nos deja después una forma romance Hacenda. Fabila, siempre decimos Fabila, probablemente la acentuación ya era o Fábila, pensáis en Villafáfila, en Zamora, o Fabilán. Fabila probablemente nunca lo llamaron así, ¿no?
Alfonso, de Alfonso vamos a falar un poquitín más adelante, y sería también xermánico. Froila, tengo una guerra contra Froila, porque normalmente va a parecernos como Fruela, por castellanismo sobrevenido, porque en realidad esta forma Froila, en la documentación asturionesa, los reyes que se llamen Froila son todos asturioneses, no hay ninguno castellano que se llame así. Y ya digo, aparece como Froila o Froilán, o lo de Fábila, Fabilán. Lo de Fruela, ya digo, y un castellanismo sobrevenido, claro. Después lo del rey Froilán parece da mal rollo, ¿no? Pero sería probablemente la forma más frecuente de denominar al rey en la lengua de la época, ¿no? Bueno, Hermesinda, la mujer, Hermisenda, Aurelio y un nombre romano, claramente, Silo, vimoslo antes, puede ser de todo. Silo puede ser prerromano, romano y xermánico. Mauregato y otro nombre típicamente romano, ¿no? Mauricatus, de piel oscura, ¿no? Estaría detrás, por ejemplo, el topónimo gallego Morgade, Mauricati, ¿no? De Ana Morgade, ¿no? La humorista esta que anda por ahí. Bermundo, no Bermudo y un poco como Fruela, un castellanismo sobrevenido. La forma normal sería Bermundo en asturiano. Nepociano, otro nombre románico en este caso. Ramiro xermánico. Ordoño puede ser toda la serie, prerromano, romano, incluso puede ser xermánico también, o incluso romano basquizado, o sea, un fortunius histórico, y es un misterio. Mumadonna puede ser de estos nombres que os decía yo, afectivos, creativos, o sea, puede ser un mea domina, Madonna, ¿no? La mío señora, o incluso la señora mamá, una cosa así. Pero bueno, y era la reina de Asturias, la mujer de Ordoño. Ximena, y un nombre claramente vasco. Tenéisla ahí chupando cámara en la imagen junto a Alfonso III, que era la mujer de Alfonso III. García, que va a ser nombre de un rey leonés y un nombre vasco, de origen vasco, y Sancho, que va a ser el otro nombre que nos aparece dentro de la dinastía asturionesa, y un nombre vasco-romano, Santius, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí tenéis un poco una muestra de todo lo que era la mezigalla antroponímica altomedieval. Normalmente en la Edad Media, en la alta Edad Media asturiana, la gente identifica así con un nombre único. Tenemos todo ese repertorio tan enorme de nombres que prácticamente hay uno para todo el mundo, ¿no? No hace falta poner dobles nombres. Pero a veces aparece una cosa que se llama el cognomento, que podemos traducirlo por nomato, ¿no? Pero bueno, tiene la su propia complicación, ¿no? Porque puede referirse a un nombre alternativo al oficial, que puede responder a nombre social familiar frente al nombre de bautismo. Cuando uno se bautiza cambia de nombre, cuando cambia el estado religioso, o bueno, simplemente formas hipocorísticas, familiares, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tenéis Petrus Diaconus cognomento Gatón. A ver, este Gatón no tiene nada que ver con un gato grande, y un nombre en principio xermánico, podría ser de Watson, ¿no? El del elemental querido Watson, pero bueno, sería un diácono que cristianizó un nombre en principio civil, ¿no? Por ejemplo, hipocorísticos son simpáticos. Por ejemplo, Undefredo cognomento Feta. Undefredo, como si dijésemos, llamáis-me Fredo, En este caso Feta sería el hipocorístico de Undefredo. Este es muy guapo. Grioria cognomento Goyina, o sea, Gregoria, pero llamáis-me Goyina. Sendina cognomento Argisenda, o bueno, en fin, otros posibles, ¿no? Incluso hay casos fácil de analizar. Bueno, todo este estado de cosas colapsa en el siglo XI por culpa del paisano que tenéis en la foto, que es el Papa Gregorio VIII. En el siglo XI y un momento culturalmente importante para Europa, y el año de la Reforma Gregoriana, que entre otras cosas desde la Iglesia promueve el unificar las referencias culturales cristianas para todos los países cristianos occidentales, y en el caso de la onomástica lo que favorece la imposición de aquellos nombres personales de tradición evangélica, nombres más o menos universales que por lo tanto tienden a desplazar a las distintas tradiciones locales de los países cristianos, ¿no? Y en la época en la que empiezan a generalizarse nombres como Juan, Pedro, Domingo, Martín, Miguel, Pelayo, bueno, Pelayo ya vimos que no, Andrés, Mateo, Salvador, que no que sean nombres desconocidos en el periodo anterior, pero ahora como que se van a poner de moda, y en la medida en que se ponen de moda
tienden a limitar el repertorio onomástico y a desplazar a les formes anteriores, quitándoles que taben, por las razones que fueran, muy asentais, ¿no? Non digamos nada en el caso de les mulleres, que ya a partir de ahora, cuando prácticamente llámense todos María. Prácticamente un tercio o el 40%, según momentos, pueden llamarse María. Les que no se llamen María, normalmente la hermana pequeña puede ser Marina o Mariña, y después, bueno, queda ahí un resto para Tereses, Urraques y poco más, ¿no? Eso va a ser una constante a lo largo de toda la Edad Media. Desde el siglo XI hasta el siglo XV va a ser una reducción permanente de nomes. Van a ir perdiéndose nomes y especializándose en estas cosas que tenéis aquí. Como al mismo tiempo esto coincide con un aumento de la población, hay más gente y menos nomes, entonces ya eso de llamarse con un nombre único, nanay, ¿no? Entonces cuando empezamos a usar sistemáticamente otra vez el patronímico, que probablemente nunca se perdiera desde esa época romana o incluso prerromana, pero ahora empieza a hacerse, por lo menos en la documentación medieval escrita, bueno, empieza a hacerse absolutamente sistemático, ¿no? Normalmente son formas en iz. En la documentación, cuando vayamos a tener documentación medieval, romance asturionesa y gallega en este caso también, los patronímicos son Pedriz, Fernández, Rodríguez, y la forma esta en ez, que ya ahora la general, seguramente hay que entenderlo como un castellanismo que se impondría más tardíamente, a partir del siglo XV o incluso posterior. La forma autóctona y claramente la forma en iz. Otra cosa es, bueno, que a veces pueda perderse esa Z como un fenómeno relativamente moderno en asturiano, y eso genere formas de tipo Fernández, González, etcétera, más o menos minoritarias, que yo creo que son modernas en realidad, porque no aparecen nunca en documentación romance medieval. Entonces creo que hay algo que tenemos que explicar modernamente. Y después, claro, por ejemplo, un autor que estudió mucho esto, como Ye García Arias, mete en este saco de los patronímicos en i formas tipo Amandi, Nosti, Telendi, Cueli, Cantelli, que yo creo que en realidad son apellidos frecuentes en Asturias, ¿no? Vamos, pueden sonarnos perfectamente, del Cantelli ni os cuento, pero no son nombres explicables por patronímico. ¿Por qué? Porque no son nombres que lleguen vivos al siglo XV, que es cuando se fixa el repertorio patronímico actual. ¿Y qué son entonces? Topónimos. O sea, aunque se apellida Amandi, no ye que sea descendiente de un fiu de un tal Amando, sino que ye probablemente de Amandi en Villaviciosa o Cantelli, me parece que dan Vimenes, y los demás lo mismo, ¿no? O sea que dentro de estas formas senil que nos lleguen ahora como apellidos hay seguramente casos muy diferentes, ¿no? En todo caso, el apellido patronímico en general, ¿no? Estas formas en iz o actualmente en ez, y un rasgo muy noroccidental hispánico. Bueno, ahí tenéis, esto está sacado del Instituto Nacional de Estadística, apellidos Fernández, Rodríguez, González y Álvarez. Bueno, si os fijáis simplemente en los colores, bueno, aquí márcanos perfectamente el Reino de Aragón y el Reino de Castilla y León, ¿no? La mitad occidental de la península. En el Reino aragonés, los patronímicos son muy minoritarios, seguramente son mayoritariamente frutos de migraciones posteriores, y en cambio los manchones más oscuros tenemosles en la mitad occidental. Pero dentro de la mitad occidental, no sé con qué claridad se puede ver eso, los manchones oscuros concéntrense sobremanera en el noroeste, y dentro del noroeste muy especialmente en Asturias y León. ¿Por qué? Porque el sistema patronímico que está detrás de esto llegó vivo hasta el siglo XV, mientras que en Asturias, mientras que en otros territorios fue abandonándose en épocas un poco posteriores, de manera que cuando lleguen los registros parroquiales y se oficialicen los apellidos, el corpus de apellidos actuales, en Asturias son muy frecuentes, vamos a verlo después, mientras que en otros territorios pues no. O sea que prácticamente el apellidase Fernández, Rodríguez, González, Álvarez, aunque suena así como muy vulgar a estas alturas de la historia, en realidad lleva un elemento
muy idiosincrático de toda esta zona asturionesa, ¿no? Más allá del tema este del iz o el ez, ¿no? Que puede haber una castellanización, ya digo, sobrevenida. Bueno, dentro de ese panorama general que vos decía de los nombres medievales, por supuesto hay una regionalización de modes onomásticas. Ahí, por ejemplo, tenéis los nombres masculinos más frecuentes en la década de 1270 en Soria, en Asturias y en Jerez. Bueno, no vamos a analizarlo con detalle, pero fijaros que, por ejemplo, mientras en Soria y en Jerez el apellido dominante, el nombre personal dominante y es Domingo, en Asturias prácticamente queda en séptimo lugar, compartiendo el puesto con Pelayo, que Pelayo, por otra parte, no aparece para nada en Soria, en Asturias sí tiene una frecuencia importante, y aparece en Jerez de la Frontera, pero bueno, con un porcentaje ínfimo, ¿no? En el puesto 14º. Lo más llamativo en Asturias es este Alfonso que tenéis ahí. Fijemos como Alfonso, que no aparece en los repertorios de otras partes de la península prácticamente en esa época, aquí lleva el tercer nombre y además lleva un de cada 10 paisanos en Asturias en 1270. Porque hay un nombre de moda, o sea, hay modes onomásticas que pueden responder a factores culturales muy locales. Entonces, bueno, aquí hice una muestra, ¿no?, de lo que serían los nombres, bueno, la presencia de Alfonso por décadas. Partimos de un 3,60% en el año 1200, 1210, vimos ya ese 10%, 70 años más tarde, pero ya que en 1320, entre 1320 y 1350 pasa a ser el nombre más frecuente en Asturias. Un nombre que prácticamente no tiene presencia, bueno, y es verdad que es un nombre real, que hay varios reyes Alfonsos en esa época, pero en lo que es el repertorio onomástico de la gente del vulgo, en otras partes de España, pues no tiene esa presencia. ¿Por qué los asturianos se llaman Alfonso? Alfonso, vimos antes a Alfonso el Casto, y el fundador de la iglesia de Oviedo, la iglesia donde tiene unas reliquias importantes que atraen peregrinación. Por lo tanto, es un personaje histórico de referencia. Créase en el siglo XIII la cofradía del Rey Casto en la ciudad de Oviedo y funciona como una especie de santo local, incluso como personaje literario, porque aparece vinculado a leyendas de milagros, de fundaciones y cosas de estas. Entonces, eso es lo que nos explica por qué Alfonso hacía furor entre los asturianos del siglo XIII y no en otras partes del Estado. Y tiene una deriva en otras partes del Estado, de los reinos y de tal, ¿no? Estamos en una época tal. Y tiene una derivada lingüística, porque si lo pensamos, el nombre Alfonso, que deriva de Adefonso, y una evolución netamente asturiana. O sea, con esa L ahí atravesada y en la misma L de Selmana, Dulda, etcétera, ¿no? Y una evolución netamente asturiana. La evolución castellana de ese nombre sería Alonso y la evolución gallego-portuguesa sería Afonso. Pero Alfonso, que es la forma que al final triunfó en toda la península y fuera de ella, en las adaptaciones francesa o inglesa, por ejemplo, y una evolución asturiana, y una evolución asturiana que tiene que ver precisamente con estos modes onomásticos del siglo XIII. Así que, como veis aquí, Alfonso el Casto danos un juego importante, ¿no? Más cosas. A ver, yo amenacé portarme como un psicópata contándoos aquí la tesis y no sé cómo ando de tiempo, si estoy midiendo... Entonces tengo que ir dejando ya. Bueno, nada, abrevio todo lo que pueda. Este periodo medieval es fundamental porque y en definitiva el que nos va a fijar el repertorio onomástico que tenemos actualmente, ¿no? O sea, el que nos explicaría los apellidos y los nombres de los que estamos aquí ahora. Entonces, en ese marco general que vos ponía antes de reducción de cada vez menos nombres, entre los siglos XIII y XV, que es el periodo que estudié yo más específicamente, va a generalizarse un sistema denominativo en el que ya la formación nombre personal más nombre del padre va a ser insuficiente. Entonces va a haber que meter un tercer nombre
vemos en ese gráfico, bueno, pues cómo el tercer nome va ganando espacio en las denominaciones de las personas en estos 3 siglos, hasta el siglo XV, y ese tercer nome, que va a consolidarse como nome de familia, puede ser de 3 tipos. Toponímico, normalmente en xente de medio rural, Nicolau Ioanniz de Faro, tenéis aquí, d'oficio, en entornos urbanos, Alfonso González Ferrero, porque lle Ferrero, y por lo tanto ese Ferrero pues acaba fixándose como nome de familia, y nomatos lexicales, pongo vos aquí un poco pintoresco y de un Carballón de 1227, Nicolau Ioannis Brinquedonas, bueno, el brincar es en un sentido erótico, y el donas puede ser mujeres en general, pero yo creo que específicamente fala de monjes en la Asturias medieval, ¿no? Entonces, bueno, el que se tira a los monjes sería una cosa así, ¿no? Y es importante porque, más allá del pintoresquismo del nome, aparece repetido vinculado a un grupo familiar, o sea, había una familia que se llamaba así, ¿no? Bueno, entonces aquí el mundo que se nos abre y es tremendo, ¿no? Bueno, ahí tenéis una serie de nomes de oficio asturianos medievales, como veis, un repertorio, bueno, amplísimo, como en cualquier otra parte medieval, o sea, reflexionnos un poco el fresco, ¿no?, de lo que sería la sociedad medieval. Nomes toponímicos, pues aforro ponerlos porque prácticamente cualquier pueblo puede generar un apellido, ¿no? Y los ejemplos de nomatos medievales, bueno, ahí tuve que apetiguñar mucho les referencias, pero bueno, ahí tenéis unos cuantos, unos más o menos reconocibles, rubio, moreno, cosas de estos, otros pues más pintorescos como el tipo Brinquedonas, Encalzadiablos, Rapacollones, Cenaevete, Chubalhueso, bueno, en fin, hay ahí una fauna antroponímica de lo más interesante. Son muy interesantes estos nomes porque son a veces la documentación lingüística de muchas palabras asturianas que no tenemos por otra vía, y a veces pueden darnos información cultural interesante. No sé si se ve bien, pero en la última renglera pongo nomatos literarios. Por ejemplo, Pedro González dicho Artús, de 1333, puede estar revelándonos el conocimiento de las tradiciones artúricas en la Asturias medieval, o sea, de una literatura artúrica en asturiano, ¿no? Lo mismo Dominicus Galván, en 1220, o Joan Galaz, de también 1336, ¿no? Son nombres de tradición artúrica que tienen, bueno, pues el so interés. En esta época también tenemos un aporte importante de nombres extranjeros, o sea, son nombres que tienen una vida bastante fugaz, nombres normalmente de la actual Francia, que se adapten en asturiano, bueno, pues a través de distintos procedimientos, pero bueno, tienen poca vida porque son población inmigrante que se establece en el Ubieu medieval, Ubieu y Avilés fundamentalmente, y después son asimilados, ¿no? Entonces, digamos, hispanicen, asturianicen los nombres, ¿no? Pero bueno, eso explicaríamos también apellidos del tipo franco, gascón, bretón, borgoñón, alemán, incluso, que nos aparecen en esos repertorios. Y lo mismo nos valdría para la comunidad judía. Bueno, esto va a colapsar otra vez en el siglo XIV. ¿Por qué? Por la pandemia. El siglo XIV y el siglo de la peste negra reduce la población europea y presumiblemente la asturiana a la tercera parte, y bueno, pues eso cambia completamente los modelos sociales, modelos familiares y también el modelo patronímico. En este contexto siempre general de decadencia del nombre, ¿no? O sea, de reducción de los nombres. Entonces, por ejemplo, aquí una tendencia que notamos en esta época es la creciente identificación, o sea, el padre y el fillo que se llamen igual. Esto no existía antes del siglo XIV, o no existía muy minoritariamente, a partir de ahora y es muy general. De nombre y apellido, por lo tanto, el patronímico deja de ser patronímico, ya no nos fala del nombre del padre, sino que está formándose el apellido de familia moderno, ¿no?, que conocemos ahora. Esto pásanos en el siglo XIV y XV. Y en un mundo en el que el padre y el fiu se llamen igual, hay que extremarlos de alguna manera en la documentación. Entonces aquí vemos estas fórmulas de el viejo, el mozo, ¿no? Joan Fernández el viejo, Joan Fernández el mozo. Desconocido en el siglo XIII, asoma la patuca ahí en el siglo XIV, y en el siglo XV generalízase. Bueno, en la crisis del siglo XIV, lo que quiere decir, entre otras cosas, es una vuelta a la ruralización de la sociedad. En Asturias es muy acusada, y eso explica que, por ejemplo, a diferencia de otras partes de la península,
los nomes de oficio prácticamente desaparecen. O sea, triunfa el nome toponímico, los apellidos que se formen sobre topónimos en Asturias serían el segundo grupo más importante después de los patronímicos, y en cambio los nomes de oficio que vimos antes, que tenían una presencia muy importante entre nosotros, desaparecen prácticamente. Si comparamos la onomástica asturiana actual con la catalana, por ejemplo, en catalán son muy frecuentes apellidos nomes de oficio, tipo Ferrer, Mariné, Sabaté, bueno, son Fuster, ¿no? Son nomes de oficio. En Asturias prácticamente no hay esa riqueza antroponímica, porque nosotros preferimos los topónimos y los patronímicos para identificarnos. Pero incluso cuando alguno tiene una cierta presencia, un nombre de oficio, como puede ser Ferrero, aparece, pero con una frecuencia estadística ínfima. O sea, por ejemplo, Ferrero en Asturias. Si veis el mapa, Ferrero, concéntrasenos en Asturias y Lleón, ¿no? Es 0,39% por mil, perdón, en Asturias, frente al equivalente catalán, que sería Ferrer, que lleva 6 veces más en Cataluña, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia, falanos de evoluciones sociales diferentes que se reflejen en el onomástico. Bueno, esto es lo que se nos ficha a finales de la Edad Media y prácticamente lo que tenemos en la onomástica actual. La novedad fundamental que tendríamos en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna y pertinente en el contexto asturiano, y con ello voy a acabar, sería la castellanización. O sea, hasta ahora teníamos un repertorio de nombres marcadamente asturiano, asturionés, y cuando pasamos a los registros oficiales, que sobre todo se triunfen, bueno, en el 15, o los registros parroquiales del siglo XVI, ahí hay un mecanismo de castellanización que se nos generaliza. Voy a acabar en plan ególatra con el mío propio apellido, porque creo que lo ilustra bastante bien. A ver, un apellido como Viejo, si vemos la distribución en el mapa en la península, tiene 3 núcleos fundamentales. En Asturias y Lleón hay un núcleo muy potente en Guadalajara que explicaría la presencia en las provincias de Zaragoza y Madrid por emigración, y después un núcleo suroccidental extremeño andaluz, ¿no? Pero bueno, hay una base asturiana muy potente. Y dentro de Asturias, creo que eso ya se ve de manera pues mucho más limitada, pero bueno, concéntrase en lo que sería el Valle del Trubia, el Quirós y el concello donde más predomina, Proaza, Santo Adriano, no aparece verga ahí y ya me extraña, pero bueno, sería esa zona, ¿no? Básicamente, y después por migración en Ubieu, en Mieres, y tampoco aparece Xixón, pero seguramente Xixón cuantitativamente tendría un montón de viellos por ahí metidos. Este apellido en Asturias documentase en forma asturionesa medieval desde el siglo XII. Ahí tenéis Joan Bello, 1142, Martinus Bello, o ya con la diptongación Martín Biello en 1224 o Joan Biello en 1248. Y además suele aparecer, no necesariamente, pero sí aparece bastante bien definido ya en la documentación medieval en ese núcleo del Valle del Trubia, ¿no? Bueno, Dominga Viella de 1303 sería el mismo caso, en este caso aplicado a una mujer. Si vamos a la documentación tebergana del siglo XV, aquí vemos cómo se castellaniza ya. Los registros del archivo de la Casa de Valdecarzana hasta 1476 tenemos una forma asturiana Diego Biello. Hasta ahí tenemos la forma, como quiera que se pronunciare, que esa hay otra, pero en 1490 y después en 1497 ya aparece con J, ¿no? Martín Viejo, 1490, o como se pronunciara de aquella, Velasco Viejo. Ya serían la forma claramente castellana. Ahí está produciéndose la castellanización en este nombre y en otros cuantos, ¿no? En apellido. Eso prácticamente arrasa con todo lo que lleve la onomástica, los nombres de familia asturianos medievales, que como mucho perviven oralmente, muy en precario, porque desde el momento en que se generalicen los registros parroquiales, les formes onomásticas desde el 16 para acá, pues son les castellanes. Entonces, bueno, lo que podemos tener a veces son bueno, usos más o menos marginales, hay apellidos asturianos que perduren, pero por ejemplo en el caso del mío apellido, únicamente en toponimia, a 2 kilómetros del sitio de donde me viene a mí el apellido, hay un topónimo que es Garcibiechu, que sería un García Viejo, medieval. Nombre García no tiene vida más allá de 1500, ¿no? O sea, tiene que ser un nombre que se ficha
en esta época, y curiosamente fíxase con una variante fonética que non se corresponde a la que sería esperable en la lengua actual, que sería viechu y non viechu. Quiere decir que el topónimo es arcaico y está dándonos una información preciosa sobre el estado de evolución del asturiano en esa época, ¿no? Bueno, como veis, el tema pues da para mucho, hay bueno, pues un montón de implicaciones de todo tipo, lingüísticas, sociales, culturales, en las que, bueno, me parece que no es posible afondar más, porque cargué aquí más de la cuenta, pero bueno, en todo caso, quedo a vuestra disposición, si hay posibilidad de intervenir, y en todo caso, bueno, pues gracias por la vuestra atención, por supuesto. Quedo... Voy a anunciaros la conferencia del mes que viene, porque es el momento antes de que marchéis, pero quedarían unos minutos, 8 o 9 minutos, para preguntar cosas. El mes que viene vamos a seguir con el tema lingüístico, también de una manera sumamente interesante. Bueno, tenemos invitado y confirmado para el tercer martes, porque el segundo martes coincide con otra actividad del Ateneo, y pasámoslo al tercer martes, el día 18 de xuno. Tenemos a Francisco Hierramo, bueno, está jubilado ya, pero catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad del País Vasco, y el director, fundador y director del Euskobarómetro, y es la persona que hizo y dirigió las encuestas lingüísticas que se hicieron en Asturias. La conferencia no va a ser tan general como estas encuestas, y es general, pero y un ámbito particular, la urbanización, y el título, la urbanización del asturiano, la realidad del asturiano, las ciudades asturianas. Ese va a ser el tema que va a desarrollar Paco Hierramo, que creo que es una conferencia también, como la de Julio, extraordinaria. Bueno, tenemos unos minutos para que hagáis algunas preguntas. Una curiosidad que tengo yo del apellido Alfonso, ¿no? Por un lado, si la letra Al no tiene para nada ninguna raíz árabe, No. Vale, descartado. Y luego me lo encuentra Google, todo lo encuentra Google, me lo encuentra como apellido Alfonse, aunque no es apenas pues tan común como Rodríguez, Hernández, Álvarez, Suárez, etcétera, etcétera. ¿Cómo esa...? Bueno, porque existe como nombre y como apellido Alfonso y Alfonse como apellido, ¿no? Sí, Entonces, sí. pero apenas se utiliza la forma Alfonso, como se podría ser la de Hernández. Era una curiosidad que tengo. Sí, bueno, a ver, y una cuestión de simple variación formal. Y es verdad que Alfonso, probablemente porque ese Alfonso nuestro se propaga en una época, en términos evolutivos, relativamente tardía, normalmente no genera patronímico. O sea, cuando aparece en referencia, el fiu de un Alfonso medieval, normalmente va a ser el fiu que se llame Pedro, pues sea Pedro Alfonso, no Pedro Alfonsi. Pero bueno, puede aparecer esporádicamente ese Alfonsi. En Asturias, bueno, no tengo el dato exactamente aquí a mano, pero si aparece de manera absolutamente excepcional, sería una forma externa. Sí. Pero bueno, y es una cuestión casi idiosincrática del nombre, o sea, no tiene más misterio. ¿Más preguntas? Cuando falas de la castellanización y de los apellidos, bueno, tu propio apellido, una cosa que me parece que nunca la comentaremos, el apellido Mejido, que costóme tiempo asociarlo al cura que yo conocí cuando veraneaba en Lechosa, en Pino, y era conocido en todo el mundo por Mixiu. Ese Mixiu puede tener un origen que se mantuviera desde la época en la que se formara ininterrumpidamente, o lleva una refacción posterior por asturianizarlo. Quiero decir, que puede pasar ese tipo de una persona, un apellido de ese estilo que se mantuviera en el tiempo, o no sé, ¿qué? Sí, no, claro que sí, o sea que por definición, a ver, ahí tiramos de navalla de oca. Sí. Lo más fácil es suponer que una forma medieval, como sería, además y un nombre de estos romanos, o sea,
bueno, pues que se mantenga esporádicamente. En esa zona del Alto Ayer, yo de lo del Mixío ya lo sentí más de una vez, y Texión, por ejemplo, Texión, que hay un apellido que se documenta en la media, todavía parece que tiene un uso oral moderno, ¿no? A ver, yo que conozco así por experiencia directa, Paraxón, en Sariego ya lo sentí, ¿no? Y un apellido Parajón oficialmente, más o menos tal, pero bueno, yo ya en un contexto más o menos, vamos a decir, humorístico, informal, pero bueno, sí te aparece la forma autóctona. Pero por ejemplo, yo en ese contexto humorístico a mí nunca me salió guiecho, que podría esperarlo, ¿no? Así que, bueno, al final cada nombre tiene su propia historia, y puede a lo mejor haber factores ahí que se nos escapen, que por lo que fuera pues justifiquen la mayor persistencia local de una determinada forma asturiana. Una curiosidad, mi apellido, Arrojo. Bueno, tengo 6 pueblos en Asturias con el nombre de Arrojo. Claro, claro. Entre ellos, Quirós. Claro. Bueno, a ver, sería un caso claro de castellanización y un apellido toponímico para empezar, ¿no? Por lo tanto, un grupo importante dentro del repertorio patronímico asturiano. Y una forma castellanizada, y un ejemplo porque el topónimo que viene equivocado también, evidentemente remite a una forma asturiana a Roxo. A partir de ahí, ¿de dónde te viene a ti? Claro, son formas toponímicas que pueden aparecer en 1000 sitios, pueblos o no pueblos, porque puede ser un prado. O sea, tú puedes apellidarte a Roxo porque tienes un prado que se llama Roxo, y eso no te aparece en los nomenclatores, ¿no? Pero bueno, el misterio familiar no te lo puedo resolver. Ahí entraría la genealogía, ¿no? De dónde te viene. Pero bueno, la curiosidad esa que, sí. Tengo 5 pueblos en Asturias con ese nombre. Claro, pero yo un poco, si me dices, no, yo que apellidome Fernández, claro, si te apellides Fernández tienes la seguridad de que tuviste un antepasado del siglo XV que se llama Fernando. Tienes la seguridad absoluta. Pero claro, a saber, de todos los Fernando que documentamos en el siglo XV, a saber cuál era el pariente, ¿no? Sí, creo haber leído, no sé si una teoría de García de Castro, este arqueólogo de la Universidad de Oviedo, que el mismo nombre de nuestra ciudad, ¿no? de Gijón, de Sisión, sí, viene de un nombre, posiblemente de un poseedor de una villa de mar. Creo haber leído esa teoría de él. O sea, que aquí había una villa, eso también está en discusión, los mismos arqueólogos están en discusión también. Era un poseedor de una villa, el propietario de una villa muy potente, donde hay todo el entramado que tenemos de la factoría de Salazón y todo esto. Bueno, él habla mucho y teoriza mucho sobre eso, sobre que viene de un nombre posiblemente de una persona. No me consta, o sea, no sé exactamente qué teoría propongo. A ver, por la morfología de la palabra, poder podía ser. Lo que pasa es que el remitir los topónimos actuales a nombres de personas tardorromanos tiene siempre una pequeña trampa, que es la que vos decía antes, que prácticamente en el repertorio antroponímico romano prácticamente cualquier palabra de latín puede usarse como nombre. O sea que puedes dar con una forma determinada que te explique Xisión partiendo de un antropónimo o de un término apelativo alternativo, ¿no? Yo, vamos, hasta donde presté atención al topónimo Xisión no lo tengo claro, Eso no te lo podía contestar Ramón. No más que una pregunta, lo que me llamó mucho la atención de este estudio, y que nombres masculinos, oye que no existíamos en esa época. ¿Y cuándo empezamos a existir? A ver, ahí pasan dos cosas. Llamóme la atención. A ver, por supuesto hay onomástica femenina, pero por ejemplo, en términos relativos, normalmente las mujeres documentense menos que los hombres. Eso no quiere decir que no haya documentación de mujeres. Y por supuesto hay muchísimas, o sea, puede hacerse perfectamente una tesis específica sobre onomástica femenina. Pero aparte de eso, eso sí lo comenté en la exposición, y como parte de la ideología machista y patriarcal,
por lo menos en la época baixo medieval, que es la que yo me centré, los nombres femeninos redúcense al mínimo, o sea, son pocas las mujeres que se documenten, pero además como que hay poco interés en individualizarles, en marcarles la personalidad a través del onomástico. Y es lo que decía antes, prácticamente hay décadas en el que el 40% de las mujeres son María, sin más. Pues bueno, María, cúbrete, y les que no son María, Marina, y después a partir de ahí Teresa y tal, o sea que al final llega un repertorio muy reducido de formas en uso. Si vamos para la Alta Edad Media, que no es el periodo que yo estudié, ahí hay mucha más riqueza. Y en el caso de la antroponimia femenina, una cosa interesante para estudiar y precisamente para desvelar estas ideologías que puede haber ahí detrás, sería sobremanera el uso de los sobrenombres. O sea, qué tipo de cualidades se destaquen en una mujer a la hora de identificarla. En los propios nombres, lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, en la onomástica femenina alto medieval, y donde se nos concentra en este tipo de nombres afectivos, tipo auro, mioro, orovida, que normalmente tienen este valor, bueno, pues casi de nombre familiar, ¿no? De tratamiento familiar, ¿no? Como si no fueran personas adultas, tal, y un poco el reflejo de... Pero vamos, que no es tanto que sea yo muy machista, sino que realmente el material de partida condiciona bastante, ¿eh?